Bueno, en nuestro habitual ciclo no necesita presentaciones. Estamos con Laura Alonso. A Laura la conozco de las épocas de Poder Ciudadano. Cuando ella dirigía Poder Ciudadano, yo estaba empezando con una pequeña ONG que todavía existe, se llama Democracia Global, y nos prestaron un escritorio en algún lugar de Poder Ciudadano, y después mantuvimos una relación siempre muy amistosa. Ella terminó siendo diputada del PRO, terminó. La siguiente etapa de ella fue como diputada del PRO. Yo fui para el lado de la coalición cívica y siempre tuvimos una relación muy amable y cordial en la Cámara, sobre todo porque éramos los dos loquitos destacables de ambos bloques. Los dos. No, la parte loquita te la adjudicas vos. Sí, digámoslo mejor, lo voy a decir mejor. Nosotros éramos los de animémonos y que vaya Laura Alonso. En el bloque mío, animémonos y que vaya Fernando Iglesias. Bueno, estoy siendo un poco injusto con los demás, pero éramos los combativos, ¿no? Los que poníamos un poquitito de picante en una Cámara y en un periodo complicado de nuestra historia. Y después hemos mantenido siempre la relación muy amistosa y de mucha coincidencia política. Y Laura, la última actuación pública fue obviamente la de la Oficina Anticorrupción, que a mí me gustaría, después vamos a dar lugar a tu exposición y a las preguntas, pero me gustaría que incluyeras en tu exposición, que es un poco cómo estás viendo lo general, cómo estás viendo el país, qué pensás que puede pasar, qué tendríamos que hacer, eso que es lo básico, incluyeras un poco la explicación un poco más técnica de qué es la Oficina Anticorrupción, cómo funcionó cuando vos eras la que estaba a cargo y qué es lo que está pasando ahora. Yo me permito recordar que a este señor Cruz, o como sea que se llame, que está a cargo, le hemos presentado una denuncia penal por incumplimiento de sus deberes de funcionario porque retiró a la oficina de muchas de las causas en las que tenía que estar. Pero seguramente Laura nos puede explicar mejor qué implicancias políticas y jurídicas tiene esto y en qué sentido es una barrabasada. Así que, nada, gracias por estar acá con nosotros. Valoramos mucho lo que hiciste y lo que haces y vamos a seguir valorando lo que seguramente vas a hacer en el futuro y nos gustaría escucharte a todos. Bueno, gracias por invitarme a este café. Suscribo todas las palabras que dijiste. Me acuerdo que en un momento a mí me decían la del IA del PRO y después te empezaron a decir a vos como el del IA de Cambiemos o algo así, era como muy gracioso. Te felicito por el libro nuevo, no sé cómo haces para escribir tanto, tan rápido. ¿Dormís? Después podés confesar qué haces, porque algo le pones al café, no sé. Yo estoy empezando a escribir mi libro, un libro que va a recopilar los 4 años de la gestión, no solo en la Oficina Anticorrupción, sino también de otras cosas que se hicieron en el gobierno de Mauricio, bueno, en el gobierno de Cambiemos, que a mi criterio facilitaron mucho mi trabajo y previnieron mucho la corrupción, hicieron mucho más costosa y difícil la corrupción. Fíjate vos que estamos a 9 meses del cambio de gobierno y prácticamente, y mirá que han revuelto papeles, prácticamente no han encontrado ninguna irregularidad verdaderamente importante. Por lo menos no han hecho más que denuncias de papel picado, incluso varias durante los 4 años que me han hecho a mí, la gran mayoría ya han sido archivadas, desestimadas o incluso fui sobreseída. Sabés, o bueno, todos saben que antes de terminar el gobierno, uno de los jueces que no es de los más probos de Comodoro Pi me metió un procesamiento que después de la feria inmediatamente la Cámara revirtió. Pero bueno, hubo ataques durante los 4 años e intentaron también de alguna manera manchar la gestión en general de prevención de la corrupción y de transparencia del gobierno. Creo que de alguna manera tomándome a mí como símbolo en ese momento, bueno, por supuesto les terminó saliendo mal. Así que nada, te felicito porque escribís un montón. Yo estoy haciendo muchos ejercicios de escritura, estuve sacando algunas columnas en Clarín, otras en Infobae. Próximamente en La Nación, ahí estoy con algunos acuerdos de publicar mensualmente, por lo menos en los 3 grandes medios nacionales, y bueno, también preparando mi libro para el año que viene, que va a ser un poco más lento yo soy más lenta que vos, reconozco.
lo tuyo. Se ve que vos sos más viejo, entonces debes... Ah, Dormís menos que yo, que todavía soy adolescente y duermo mucho. Bueno, ¿cómo veo las cosas? A ver, vos dijiste, yo me acuerdo cuando éramos juntos diputados, que era una etapa efectivamente difícil para el país, que fue la de, por lo menos a mí me tocó ser diputada, la segunda mitad del kirchnerismo, o sea, la primera mitad del primer mandato de Cristina y todo el segundo mandato completo, con lo cual pasamos por la estatización de YPF, la democratización judicial, el memorándum con Irán, el asesinato de Nisman, digamos, ¿no? Todo un momento como muy, muy turbulento en términos institucionales. Creo que ahora lo que yo estoy viendo es, digamos, yo creo que la historia se pueden parecer algunos hechos, pero no se repite dos veces. Básicamente porque logramos, creo que entre todos, construir una alternativa opositora que es muy competitiva, con todas las diferencias y la diversidad y los distintos tonos, digamos, ¿no? Cada uno tiene un tono diferente. Y eso es una novedad en la historia, por lo menos de los últimos 80 años, pero vamos a decir los últimos 45 de la Argentina. Y eso a mí me parece que es un dato, algunas veces uno se siente como muy agobiado porque la realidad en este país es muy complicada siempre, y la que viene y la que ya estamos viviendo es re complicada, pero me parece que no tenemos que desmerecer, sino al contrario, tenemos que valorar lo que construimos hasta acá. Yo veo, además del espacio opositor, que hay una base social, electoral, a favor de las ideas republicanas, del liberalismo político y del liberalismo económico, no un liberalismo económico egoísta, sino un liberalismo de progreso, del verdadero progreso, del progresismo, no del atracismo populista, que es una novedad también. Y me está empezando a llamar la atención, o no llamar, porque yo siempre lo sostuve, que hay una generación muy joven, que probablemente sean nuestros hijos, o en el caso de muchos de los que están hoy acá con nosotros sean sus nietos, como yo escribí el otro día en Infobae, que empiezan a ir a estas movilizaciones o que se manifiestan, y son estas personas que son, podría ser mi padre o mis hijos, que van de la mano con una generación intermedia, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una novedad también en términos de, vamos a decirlo así, de estratificación social del movimiento republicano, que para mí es muy atractiva. ¿Qué creo que tenemos qué es lo que está pasando ahora? Hay que estar muy tranquilos, hay que estar pacíficos, pero alertas. Me parece que no hay que dejar pasar una, aunque uno pierda y le llenen la canasta de goles, porque todavía somos minoría, en este momento frente a una nueva reforma judicial increíblemente innecesaria, ridícula en este momento, hay que contar voto a voto y señalar a los dudosos en la Cámara de Diputados. Para mí hay que decir quiénes son esos 11 diputados, cómo se llaman, cuál es su correo electrónico, cómo se les puede escribir a la Cámara de Diputados, cuál es su cuenta de Twitter, cuál es su cuenta en Facebook, escribirles, hacer petitorios. Hoy, a ver, hace 10 años no teníamos la cantidad de herramientas como ciudadanos que tenemos hoy para peticionar, para entrar en la conversación pública de manera, digamos, identificándote o de manera anónima. Y eso es una novedad, eso es maravilloso, eso no pasa. Cuando yo estaba en Poder Ciudadano teníamos que mandar notas, yo tenía que ir con los voluntarios, pedir que nos dejaran entrar a las reuniones de comisión, eso era la revolución, imagínate. Ahora estamos viendo estas sesiones, bueno, todo el mundo sabe mi opinión sobre la virtualidad, y desde el día 1 yo dije que la oposición no debía aceptar la virtualidad de las sesiones, lo escribí, que debían buscarse mecanismos con distancia, espacios con distancia suficiente para sesionar presencialmente, porque hay razones, hay motivos, hay una cultura parlamentaria que no se reemplaza con la pantalla y con el Zoom. Es más o menos como la escuela. O sea, todos sabemos que los chicos tienen que ir a la escuela, no solo porque lo que les enseña el maestro, probablemente eso sea lo menos importante en este momento de la historia, sin desmerecer a ningún maestro, pero por su socialización, por estar con pares, por reconocerse en la diferencia, en la diversidad. Bueno, lo mismo, obviamente con otras características, pasa en el Congreso, ¿no?
Y me pareció un error que aceptáramos la virtualidad de las sesiones y creo que era una trampa. Lo escribí a mediados de mayo y lo tengo guardado, no lo quiso publicar ningún diario. Y la verdad que tenía razón, cada vez que voy y lo releo era el joystick de Cristina, la reina del joystick, y lo mismo con Massa. O sea, el problema de Massa es que está más protegido por los medios, pero yo creo que es igual o peor que Cristina. A mí me parece que Cristina en ese sentido es terriblemente autoritaria, pero brutalmente transparente y honesta en su autoritarismo. O sea, no lo esconde, no lo disfraza, no se pone una mascarilla para hacer de demócrata y venderse distinto. Yo en ese sentido sí creo que es la única característica de honestidad que le encuentro, ¿no? Es brutalmente autoritaria de manera abierta. El caso de Massa me parece mucho más complicado, mucho más ladino, y creo que tiene las mismas o las mismas cualidades autocráticas que Cristina, básicamente porque está modelado en ese esquema. Digo, mira Alberto, era moderado. Uy, te iba a decir eso, todo lo que estás diciendo de Massa se aplica completamente a Alberto, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que hay una matriz, digamos, cuando vos te formas, es como en la familia, digamos, cuando uno se forma políticamente en espacios que son autoritarios, verticalistas, donde no hay diversidad en la opinión, porque el que es diverso o intenta levantar el dedito, o levantar la voz, le pegan una patada, lo discriminan, no sé, lo maltratan. Bueno, te crías así y después es como los chicos, después sos así. Sos gritón, sos autoritario, apagás la cámara o el micrófono para que un opositor no hable de más. Y esas cosas se llevan, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué veo? A ver, algunas veces yo veo mucha gente que se enoja con la oposición, yo he sido parlamentaria, y debo decir que yo los veo a todos mis colegas. Hoy no soy miembro del Congreso, pero los veo a todos ustedes con estas dificultades propias de la distancia, hacer un trabajo muy importante. Están en todas partes, creo que la tecnología también por ahí ayudó a que llegáramos a mucha más gente, a que se llegue con el mensaje a mucha más gente. Yo te digo que hago de este tipo de actividades muchas por mes, y debo tener contados contactos directos con más de 5.000 personas. Y no soy vos, ni otros colegas, qué sé yo, Waldo, que tienen el canal o que hacen Instagram. Yo no estoy con un perfil menos público, pero sí hago charlas con jóvenes, con dirigentes, con mujeres del PRO, con afiliados, con seguidores de Cambiemos. O sea, el que me pide, yo estoy. Y la verdad es que esto nos ha permitido generar que nos vean, ¿no? Entonces yo la verdad que valoro mucho, y yo te felicito a vos y lo felicito a todos, porque creo que en esta situación tan difícil están haciendo una oposición inteligente, constructiva, republicana, y se están recostando en la base electoral, que eso es muy importante. O sea, están representando y explicando, como vos lo haces muchas veces, que te leo por ahí, que en la democracia, en el Congreso, manda el número. O sea, hay un momento que te pasa lo que le pasó a Lustó ayer. Bueno, ahí porque hay gente que, digamos, es viva. Nosotros jamás podríamos hacer algo así porque no está en nuestra naturaleza política traicionar, ni romper los acuerdos. O sea, no podría estar discutiéndose. Si nosotros tuviéramos mayoría en alguna de las cámaras, no se estaría discutiendo ninguno de estos temas de agenda fuera de la pandemia, que fue lo que se acordó. El problema de la Argentina, una parte importante del problema y de la política argentina, es que hay un sector político muy importante que rompe los acuerdos, que le gusta hacer trampa, que le gusta sacar ventaja, y eso después también se traduce en privilegios, acomodos, contratos, corrupción, digamos, ¿no? Y este es el famoso, el otro día lo escribió Liotti, me sorprendió que citara a O'Donnell y a Portantiero, el empate hegemónico y el juego imposible, ¿no? Esa Argentina dividida en dos. Por eso a mí me parece, vos que lo decís siempre, sos tan hiperbólico para hablar de la grieta. La grieta existe desde antes de que exista la República Argentina. Entonces me parece que cuando se trata con tanta liviandad esta cuestión, digamos, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta etiquetar, entonces se encontró en un concepto. En realidad, cuando uno empieza a pensar qué es esa división, qué son esos dos modelos de país, qué son esas dos visiones opuestas,
conviven con nosotros desde hace muchísimos años. Y desde antes del Facundo de Sarmiento, digamos, ¿no? De mucho antes. A mí todavía, por ejemplo, no es que me sorprende, pero me parece casi alucinante ver un cuadro de rosas en el despacho de Cristina Kirchner. Impresionante, Es impresionante. impresionante, eso es impresionante. Entonces, bueno, vos tenés ahí algo que está, viste, bueno, en fin. Entonces, salgamos un poco de la política y pensemos un poco en la economía que viene, ¿no? O la que debería venir. Nosotros tenemos que sacar, a ver, viene una cosa muy horrible, pero yo quiero pensar más estratégicamente. Nosotros creo que tenemos que trabajar en, no sé cómo lo vamos a hacer, pero lo tenemos que imaginar. Todos sabemos que nuestro voto es más fuerte y nuestra base social y electoral de apoyo es más fuerte donde hay capacidad productiva. Donde la gente depende del empleo público, del subsidio, ya sabemos cómo se vota, y se vota, señores feudales. Entonces tenemos que construir sobre la base de la educación pública y un desarrollo económico regional, ciudadanía. Y eso lleva 20, 30 y 40 años. Pero ese es el proyecto de Sarmiento, con sus contrapuntos con Alberdi, pero finalmente orientado siempre a esa visión de país, digamos, ¿no? Si vos me dijeras, ojalá yo encontrara, en vez de kirchnerismo y Juntos por el Cambio, un Juntos por el Cambio alberdiano y uno sarmientino, y ese fuera el debate como en las cartas quillotanas. Sería el mejor, o sea, este país sería un país del primer mundo. Vos lo escribiste y yo, digo, no lo voy a repetir, pero en algún momento algo se perdió, ¿no? Perdimos ahí el tren de la historia, por lo menos la historia del siglo XX. Habíamos entrado bien y después lo perdimos. Entonces ahora, ¿qué pasa? Ahora decimos, bueno, bárbaro, estamos en medio de esta pandemia. Van a votar una ley de teletrabajo, termina siendo una ley de anti-teletrabajo. Para tener teletrabajo, que es lo que estamos haciendo acá, porque vos estás teletrabajando, telerepresentando, y te estás conectando con tus seguidores o con tus votantes, que hacen un DNU para destruir las comunicaciones y la inversión en las comunicaciones. Bueno, me parece que ahí es donde nosotros tenemos que mejorar nuestro discurso, tratar de ampliar. No estoy hablando de arreglos políticos, arreglos electorales, porque yo no me meto en esas cosas, es ampliar la base electoral. Entonces, todos sabemos que hay gente que está desilusionada con este gobierno porque finalmente sucedió lo que todos dijimos que iba a suceder. O sea, si ustedes se fijan, por lo menos las entrevistas que yo tuve en la segunda mitad del año pasado, dije, si ganan estos muchachos, se caen todas las causas. Si pasa esto, pasa... Y vos dijiste lo mismo, y Carrillo dijo lo mismo, y todos lo dijimos. Ahora, habrá una porción importante del electorado que votó este gobierno que estará desilusionada. Bueno, hay que volver, hay que hablar con ellos. Y nosotros también tenemos que decir y contar cuáles fueron las dificultades con las que nos encontramos, cuáles fueron las cosas que creo que estaban bien orientadas y cuáles nos faltaron. Yo creo que a nosotros nos faltó, no me meto en la parte de la economía porque lo mío es pensar más en general y no soy una especialista. Creo que nos faltó trabajar mucho más y no creo que no es un problema de las personas, fue un problema más político, la cuestión de la educación, la calidad educativa y la educación pública. Lo que se hizo más o menos bien o se viene haciendo en la ciudad, no lo pudimos llevar al resto del país. Y para mí eso es un pilar fundamental. Vos no construís ciudadanía sin una buena educación. Y esa es una discusión que hay que tener con la comunidad educativa, incluidos los sindicatos. La educación es un servicio esencial, no la parar cuando querés, no podés tomar a los chicos de rehenes. Hay un montón de cosas que nosotros me parece que ahí, a ver, yo creo que en esa discusión política con los sindicatos de educación, me parece que la provincia estuvo peleado el asunto, pero hubo una decisión. Nos faltó un poco, nos faltó un proyecto, una mirada educativa. Es mi opinión. Después creo que también tendríamos que haber pensado distinto la cuestión de la política social. Más subsidio, era más educación, más capacitación, más trabajo y ahí más inclusión. Y creo que ahí también tenemos una deuda con nuestros votantes y con los contribuyentes. Y el mundo del tema del trabajo.
de sindicatos, o sea, es una discusión que está a la vista de todos. O sea, es increíble que en la Argentina las empresas más importantes de la Argentina son, primero, Mercado Libre, ¿no? Que es una maravillosa paradoja, es un símbolo. O sea, en el país donde la mitad del país no quiere un Mercado Libre y quiere un Estado que regule la vida de todos nosotros, la empresa más exitosa de la Argentina, probablemente en su historia, no voy a decir tanto, pero porque cada cosa es en su momento, es Mercado Libre, es Globant, es Auto, y Despegar y todas las que vienen desde, por ese lugar, o sea que ahí hay algo, hay un talento. Pero la verdad es que nos estamos haciendo cada vez más pobres. En términos de riqueza, nos comemos hace cuántos años. En términos culturales, somos más pobres. Y eso se refleja en la calidad de nosotros los políticos, digo, me incluyo, ¿no? O de los voceros públicos, o los que forman opinión. Hay columnas en los diarios que no se pueden leer de lo mal escritas que están. Y si te pones a tratar de descifrar cuál es el esquema lógico sobre el cual se construyen y se desarrollan esas ideas, es apabullantemente pésimo. Está bien, nadie lee la columna de los diarios, pero las leemos 4. Pero qué sé yo, cómo estamos formándonos o cómo estamos discutiendo ideas. Entonces vuelvo al tema de las provincias. A mí me preocupa muchísimo las provincias más atrasadas de la Argentina. Me preocupa me gustaría que en nuestro espacio se piense la Argentina desde las provincias, con una mirada de desarrollo, con una mirada económica y educativa. Por eso vuelvo al desarrollo de la economía y la educación, ¿no? El trabajo y la educación, es desde ahí. O sea, no hay una fórmula mágica, es siempre lo mismo. Nada más que adaptado a los tiempos. Entonces, si nos vamos a pelear con el teletrabajo, nos vamos a pelear con las comunicaciones, nos vamos a pelear con la política aerocomercial, seguimos cerrando el camino. Entonces, yo creo que pusimos las bases de algunas cosas interesantes en el gobierno de Cambiemos. Me parece que tenemos que construir una propuesta mejor. No se puede ir con lo mismo. Hay que ser mejores, hay que renovarse, hay que agregar cosas, hay que revisar lo que estuvo mal y hacer propuestas innovadoras. Que tenemos la experiencia de haber implementado o haber intentado implementar algunas políticas y algunos cambios. Entonces eso no es menor tampoco. Ser una alternativa de poder y haber tenido una experiencia de gestión de la nación de 4 años, sin oposición en ambas cámaras, sin mayoría en ambas cámaras y con una oposición que empezó a demolerte el día que ganaste las elecciones, no el día que asumiste el gobierno, el día que ganaste las elecciones, trabajaron para demoler el gobierno. Bueno, me parece que ahí hay una experiencia muy importante. Ahora, ¿cómo veo yo al gobierno este? Primero, para mí hay como 2 gobiernos. Hay uno a los tumbos, que es totalmente ineficaz, no tiene capacidad para implementar nada. Todo lo que dice que hizo o que está haciendo viene de la gestión nuestra. Por ejemplo, la exportación de carne a Estados Unidos, que aparentemente las cifras son muy buenas, por lo que estuve leyendo, o han sido muy buenas, tiene que ver con los acuerdos que firmó Mauricio con Estados Unidos y con la gestión de la Cancillería de Cambiemos, no con la gestión de la Cancillería de Felipe Solá, que lo único que hace es estar en foros con izquierdosos rancios y recalcitrantes, que ya no está más en el poder aparte. O volvió a la CELAC, por ejemplo, se fue de la OCDE para volver a la CELAC, digamos. Esas son todas opciones para atrás, son todas opciones de atraso. A mí lo que me parece es que hay 2 gobiernos, el poder real está en un solo lugar. Creo, como lo escribí hace poco en Clarín, que Alberto es un príncipe fallado o un presidente fallado, no tiene tropa, no tiene virtud, y la única cosa que tuvo fue fortuna por el dedo que lo puso en la candidatura, y eso le trae un montón de problemas y le va a traer un montón de problemas. Ahora, podemos quedarnos en la crítica o podemos empezar a trabajar en qué vamos a hacer cuando nos toque, porque nos va a tocar. Entonces tenemos y ya voy cerrando, tenemos la estación del año próximo, que es la del 21, y tenemos la del 23. Si, como yo creo, el péndulo vuelve para acá,
tenemos que aprender de los errores, no importa a quién le toque, digamos, ¿no? Esto después se resolverá democráticamente, porque este es un espacio democrático. Creo que no podemos repetir algunas cosas y sí me parece que tenemos 3 o 4 fortalezas sobre las cuales construir. Ahora, la Argentina, gracias a Alberto y Cristina, y a nosotros mismos, porque una parte de nuestros compatriotas los han votado, va a estar durante muchos años rindiendo examen. ¿Qué quiere decir con esto? Sigue siendo un país desconfiado, no sé cómo decirlo, en el cual es difícil confiar en términos internacionales. Entonces, sí, en el 2015 se habló al inicio de nuestra gestión de la lluvia de inversiones. Bueno, quiero decirte que no va a haber ni llovizna de inversiones, pero no solo con este gobierno. Cuando nos toque a nosotros en el 23 también nos va a costar y vamos a tener que trabajar mucho para generar esa confianza de un cambio que sea sustentable. Porque esta era la pregunta que le tocó responder. Yo estuve en una reunión que se hizo en la Bolsa de Nueva York en septiembre del 2016 con Mauricio, y era la pregunta de todos, en público y en privado. ¿Esto es sustentable? ¿Esto va a durar? ¿Qué pasa si ustedes pierden y vuelven? ¿La Argentina va a ser de verdad un país donde se puede invertir o no? Y la verdad es que esto es muy malo lo que está pasando. No solo por los hechos puntuales, sino por la lectura general. O sea, si Alberto hubiese sido un poco más moderado, un poco más liberal, esa cosa que ya no va a pasar, digamos, ya está, pero si ese espejismo de electoral hubiese sido un poco real, por ahí la caída y la tragedia no sería tan grave. Pero yo creo que estamos frente a un desafío importante, histórico, y que de verdad en algún momento hay que detener la caída. O sea, es un país que cae permanentemente. Todos nos sentimos más pobres, pero no pobre, digo, no, me refiero también a la pobreza de posibilidades y a la pobreza de oportunidades, ¿no? El mundo se va recortando y a nosotros se nos recorta, se los recorta a los que vienen detrás. Yo quería responderte a la pregunta original que me dijiste de la Oficina Anticorrupción. No voy a hablar de lo actual porque para eso están ustedes y que lo hacen muy bien, porque aparte creo que empieza a contrastarse con lo anterior, ¿viste? Entonces hay veces que es mejor no hablar, que los hechos sucedan y las conclusiones las sacan todas las personas súper inteligentes que están en este café. Lo que nosotros hicimos fue hacer muchísimo junto con el Ministerio de Modernización para prevenir la corrupción. Yo estoy ahora terminando un paper y después voy a empezar con el libro. Espero poder circular el paper en unos 10 o 15 días para que se tomen dimensión de tantas cosas que se han hecho en materia de nuevas normas, nuevas prácticas. Fíjate lo que sucedió con Alberto en estos días, que le contestó a 3 recomendaciones de la Oficina Anticorrupción, le contestó que no. Y la verdad es que ese fue un pedido que le hizo Juan Manuel López en el inicio de la gestión, muy orientado, digamos, a lo que nosotros veníamos haciendo, que era hacer un escaneo de los intereses o los antecedentes de los funcionarios de alto nivel y mandarles instrucciones preventivas. Entonces él le pide a la Oficina Anticorrupción que haga eso, con la duda de que no lo iban a hacer, porque como había cambiado el gobierno, era probable que Kraus dejara esta práctica que venía haciendo la oficina. Y que creo que la han abandonado, pero por ahora me voy a callar y cuando corresponda voy a juntar los datos para decirlo. Bueno, te estaba diciendo que nada, que ya lo que hizo Alberto es verdaderamente grave, porque voy a decir una grosería, pero se hizo popó en la Oficina Anticorrupción, con lo cual el mensaje que baja es que todos los demás funcionarios de su gobierno pueden hacerse popó de las recomendaciones o instrucciones que les pueda dar la Oficina Anticorrupción. Con lo cual, si yo hubiese estado en el lugar de Kraus, habría renunciado inmediatamente. Y este es el punto que quiero hacer. En los países que tienen institucionalidades débiles o imperfectas o híbridas como el nuestro, el liderazgo político es el número 1 fundamental. En los temas de transparencia como en todos los temas. Si vos tenés al uno que es el jefe del Estado y al jefe de gabinete
que roban o que les importa poco la transparencia y la rendición de cuentas, no hay oficina anticorrupción que funcione. Fíjate lo que pasó con la Oficina de Ética Gubernamental en Estados Unidos. Cuando Trump asume, le piden una cantidad de información para justamente hacerle las recomendaciones respecto de la actuación ética que se esperaba o se espera en Estados Unidos del presidente. Fue la primera vez desde que existía la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos que un presidente de Estados Unidos les niega información. El titular de esa oficina, que es elegido a propuesta del presidente con acuerdo del Senado, renuncia con un discurso histórico y nunca más Trump nomina a un candidato. O sea que la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos está vacante. O sea, funciona, pero no funciona, porque es muy difícil en ese contexto. Entonces, yo estoy escribiendo también un poquito, porque cuando se habla de la independencia y de la autonomía, viste, en esos términos tan teóricos y perfectos, que yo lo he discutido con la OCDE o con algunos organismos internacionales, no tienen en cuenta la voluntad política, los liderazgos en los gobiernos y los contextos institucionales de los países. Entonces, ponele que vos mañana Infran dice que va a crear una oficina anticorrupción independiente en la provincia de Formosa. ¿Vos crees que con Infran gobernador esa oficina va a poder hacer algo? No, desde luego no. Entonces, acá me parece, y ahí, digamos, por eso yo también, viste, uno necesita salirse del juego un rato para pensar. Yo no soy como vos, que podés jugar y pensar al mismo tiempo. Yo hago una cosa a la vez. No puedo caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Y creo que ese es un punto fundamental. O sea, nosotros pudimos hacer muchas cosas de control interno, de transparencia, de llevar adelante investigaciones que por ahí eran menores, pero que nadie sabía que sucedían porque no iban a salir en el diario. Hicimos denuncias de algunos funcionarios del gobierno, hubo funcionarios que se fueron y que se fueron con denuncias de tercer o cuarto nivel, y lo pudimos hacer porque yo siempre conté, como jefa de la Oficina Anticorrupción, con el apoyo y la conducta ética del presidente de la Nación. El presidente constituyó un fideicomiso para separar su patrimonio de la función pública, inédito, no estaba obligado por la ley, por eso cuando Alberto dice, la ley no me obliga a entregar los clientes, no es un tema legal, es un tema de cultura ética, es un tema de cómo uno se posiciona o ocupa un cargo. Y me parece que yo tuve la suerte, lo quiero decir, porque tuve la fortuna, la suerte y la virtud de trabajar con un presidente y con un jefe de gabinete que me dieron, entre comillas, plenos poderes. Yo pedí el procesamiento del primo del presidente. Eso no es menor. Y continué en mi cargo hasta el último día. A mí nadie me llamó, nadie me hizo operaciones, nadie me amenazó, nadie me pidió la renuncia, nunca nada. Entonces esas cosas van a ser escritas y van a ser contadas, pero denme unos meses porque primero necesité descongestionar mi cabeza después de muchos años de fragor y de lucha, y ahora me estoy de verdad sentando a escribir. Entonces vuelvo a lo anterior. Cuando hay una institucionalidad débil, tenés la justicia que tenemos, que es un problema, porque está completamente politizada. Y nosotros hicimos mucho por despolitizarla. Y eso consta en el último informe y la última evaluación que nos hizo el Comité Antisoborno de la OCDE. Yo trabajé mucho y molesté y rompí lo que había que romper en el Ministerio de Justicia, en la Procuración, en un montón de lugares, para que trabajáramos con las recomendaciones de la OCDE, que es un organismo internacional. Y la verdad que la última evaluación es muy buena, pero no nos terminaron de no nos terminaron de dar el crédito, porque necesitaban ver que esos cambios que nosotros habíamos motorizado fueran sustentables en el tiempo. Entonces yo ahora quiero ver qué va a pasar con la Argentina, con esta reforma judicial o proyecto de reforma judicial, con los aprietes a Casal para que renuncie, con tratar de sacar a estos camaristas y a los jueces que van a juzgar o que ya están juzgando a Cristina y a algunos de sus exfuncionarios. Quiero ver qué es lo que va a decir.
la OECD este año o el año que viene respecto de lo que yo creo son retrocesos muy importantes en comparación con lo que nosotros habíamos logrado. Después dejamos algunas leyes que creo que son claves y tenemos que aprender a usar, todos. La ley de acceso a la información pública, esa es fundamental. Ellos no la quisieron, durante años se negaron. Por suerte supimos, pudimos, quisimos y logramos que el Congreso aprobara esa ley. Y no solo eso, logramos crear la Agencia de Acceso a la Información Pública. También le doy la derecha ahí al presidente Macri y a Marcos Peña. Le pusieron primera ese tema. Y ese es un tema que tenemos que explotar, lo tenemos que usar. También, bueno, dejamos la ley del arrepentido. Va a ser un poco difícil que con este gobierno tan autoritario y en este contexto tan autoritario tengamos arrepentidos si es que hay casos de corrupción, pero la ley está. Y las leyes se activan. O sea, esa ley no hay que tocarla. El que venga con que quiere reformar la ley del arrepentido para hacerla mejor, Fernando, pone el grito en el cielo porque viene para destruirla. No, Esa está ley claro. tiene que quedar ahí y tiene que quedar ahí, aunque esté durmiendo, está ahí. Algún día, cuando las tinieblas se despejen, aparecerán nuevos arrepentidos. Y la otra ley que yo creo que dejamos, que por lo menos hay que seguir trabajando con las empresas, es la de la responsabilidad del sector privado en la corrupción. Hoy es mucho más difícil para una empresa, porque tiene una responsabilidad penal como empresa, pagar coimas. Esto no quiere decir que sea imposible, porque puede buscar terceros que lo hagan, pero ya es más complicado. Y me parece que esos son algunos arietes o algunos dispositivos institucionales que nuestro gobierno dejó, que son leyes que están muy buenos. Y lo otro que creo que no pudieron zafar, porque para mí es una de las cosas que más nos costó, pero que fue buenísima, fue implementar el expediente digital en toda la administración. Fíjate vos que ahora está publicando Clarín que la Procuración de Investigaciones Administrativas ya estaría llegando a la conclusión que la mitad de las compras de la pandemia no tuvieron la publicidad y la transparencia y la difusión que requieren las normas. La mitad de las contrataciones durante la pandemia. Y eso es posible también gracias a que está el expediente electrónico. O sea, vos te podés dar cuenta y podés controlar grandes datos agregados y estadísticos para ver cómo está comprando. Viste que salieron algunas cosas, bueno, la Nata creo que en algún momento Sí, levantó algunas claro. cosas, todos comprando alcohol en gel por distintas, viste, jurisdicciones, cuando vos podías hacer una sola compra, digamos, hicieron un desastre, pero de ahí seguramente salgan algunas cosas interesantes en términos de investigaciones en el futuro. A mí me preocupa esta reforma judicial. Ojalá no pasen diputados, expongamos a esos 11 diputados del medio. Y si pasa, habrá que ir a la justicia y tratar de detenerla. Lo harán, me imagino, todos los miles de abogados que tenemos en el país. Y el otro punto, que yo siempre lo veo ahí, que está pendiente, que es fundamental y que lo discutimos mucho en la OCDE, y que creo que a nuestro gobierno le faltó un poco de empuje ahí, es la causa que está en la Corte, declarar finalmente inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura, de su composición que hizo Cristina. Yo creo que eso es central. Si la Corte saca ese fallo, es no solo una demostración de poder, sino que va a ser un gran avance para la institucionalidad del país. A mí me Coincido, gustaría que coincido. Eso suceda, es un pero no punto. veo a la Corte bien. No la veo jugada, digamos. Entonces, bueno, hay que estar un poquito atentos ahí. Bueno, más o menos hablé de todo. Sí, 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 ya. Vamos a dejar, hablaste un poco de todo, hiciste un buen panorama. Muy interesante toda la descripción del trabajo de la Oficina Anticorrupción. Hay un montón de preguntas, algunas picantes estoy viendo, pero bueno, le pasamos el control a Diego y empezamos con las preguntas de la gente. Yo después en el cierre voy a hacer un par de consideraciones, porque había algunas, si no lo hacen como pregunta, lo voy a hacer yo, que es un poquito la actualidad de lo que está pasando en diputados y la reforma de la justicia ahí. Pero dejémoslo porque probablemente estén las preguntas que quieran hacer. Adelante, Diego, manejás vos el ping-pong. Bien, muchas gracias Fernando. Creo que recuperamos un poco la normalidad de la charla, del café. El primer anotado es Manuel Pedraza. Le pedimos que se habilite el micrófono y como a todos les pedimos brevedad, así
puede participar más gente. Emanuel. Ahí estoy. Voy a hablar y si no se me escucha me van a avisar o me voy a dar cuenta. Primero que nada, gracias Laura por permitirte estar acá y quería preguntarte, ¿cuál fue para vos, suena una pregunta de primer año de periodismo, pero ¿cuál fue para vos el mayor desafío en el rol de liderando la Oficina Anticorrupción? Porque yo me imagino que para mí es una asunción totalmente personal, que fue esas capas geológicas de gente que tenían que trabajar con vos, con una nueva dirección y obviamente era resistir con aguante. ¿Cuál fue para vos el mayor desafío de tu gestión, ¿sí? De tu gestión durante la oficina? Porque los medios dijeron de todo, porque todos sabemos, por la pauta lloraban los medios, pero ¿cuál fue para vos el mayor desafío? Y si fue un éxito o si no fue el mayor desafío que pudiste lograr, ¿cuál fue el mayor éxito? Serían dos preguntas medio como en una. Gracias. El mayor desafío fue no quedarme pelada del estrés. El segundo, no. A ver, nosotros arrancamos desde el día 1 con un proyecto de replanificación estratégica. La oficina no tenía planes, no tenía responsabilidades claras, no tenía perfiles profesionales. No es tanta gente, teníamos 105 empleados cuando empecé, más o menos la planta se mantiene igual, con lo cual llegué a conocer a cada persona. Trabajé con un equipo que me ayudó a armar, un equipo bárbaro, que me ayudó a mí a armar un plan de trabajo, un plan de acción que es público. La OA, el último plan de acción era el 2001, imagínate. Nosotros logramos construir un nuevo plan de trabajo, establecimos indicadores de medición. Era muy increíble porque la gente no entendía de lo que le hablaba. Me acuerdo que el primer año, cuando nos tocó hacer el presupuesto de la OA, me senté yo a hacerlo, porque no había nadie en la oficina que supiera hacer el presupuesto. Entonces me senté 5 horas y les dije, se sientan acá todos. Junté un grupo y les dije, ustedes van a aprender a hacer presupuesto. Yo este año les enseño, el año que viene no estoy más porque no es mi trabajo como secretaria de Estado estar haciendo el presupuesto. Pero estaba tan mal la oficina que no había nadie que supiera hacer ni el presupuesto, ni siquiera un pliego de una contratación, que después se mandaban al Ministerio de Justicia para que lo aprobaran. Y miren lo que estoy hablando. Había personas que, por ejemplo, yo tenía 2 asesoras mías que hicieron muchas entrevistas y les preguntaban, ¿y vos qué haces? ¿Y vos qué estudiaste? No, yo estudié con título universitario. ¿Y qué haces? Nada. Así, nada, no hacían nada. A cada persona le preguntamos qué había estudiado, qué le gustaba, qué quería hacer en su trabajo y todos tuvieron una responsabilidad. Todos tenían que cumplir con metas mensuales, con metas trimestrales, con metas anuales. Tuvimos un plan, los planes se revisaban semestralmente, se revisaban anualmente. Nosotros, además de las áreas internas reportarme a mí, yo reportaba al Ministerio de Justicia y además le reportaba al presidente en las reuniones, en 2 o 3 reuniones por año, porque teníamos, la presidencia tenía un tablero de control con 100 objetivos básicos y uno era la lucha contra la corrupción. Para mí, el objetivo que nos fijamos al inicio, y fue entre varios, no solo la Oficina Anticorrupción, hubo mucha gente que colaboró, pero bueno, esperen mi libro, dentro de la administración, ya mencioné a Modernización, a Ibarra, fue cambiar y mejorar el estatus y el puntaje de la Argentina en el índice de transparencia internacional. Y eso era súper difícil de lograr en un corto tiempo. Lo logramos, lo mejoramos, por supuesto sigue siendo bajo el puntaje, pero mejoramos un montón de cómo veníamos. O sea, la Argentina picó bastante bien. Ahora creo que se va a mesetar y probablemente vuelva a bajar, lamentablemente. Y el otro objetivo era lograr que nos aprobaran en el Comité Antisoborno de la OECD, que nos aprobaran una evaluación. Nosotros recibimos en 2014, con el gobierno de Cristina, hubo una misión que destruyó a la Argentina en materia de investigación de la corrupción judicial, de reglas, un montón de cosas nos mataron. Cuando nosotros asumimos, vino una misión a decirme, miren que los matamos, pónganse las pilas. En 2017 la evaluación, que era todo el arrastre anterior, fue muy mala, nos dieron 45 recomendaciones
y nos retiramos con la mayoría de las recomendaciones cumplidas o parcialmente cumplidas el año pasado. Entonces hay varios indicadores de otros estudios internacionales también que mejoró mucho la calidad institucional, los temas de transparencia, los temas de control de corrupción, de prevención de la corrupción, los temas de integridad pública. Siempre tratamos de buscar los mejores estándares. Con 4 años más no te digo que volábamos como Uruguay y Chile, pero creo que yo no iba a estar, pero por lo menos iba a estar quizás un poco más alejada. Pero la verdad es que fue muy difícil, y esto se los cuento también en la intimidad, para que lo sepan los hackers rusos, también es muy difícil el día a día. Hubo una rotación de personal, hubo gente que a los 6 meses ya nos dábamos cuenta que no iba a andar, y entonces o se iba o no se la recontrataba o se cambiaba de dependencia, y pudimos incorporar 1/3, te diría, de gente joven, comprometida con la propuesta, que trabajaba muy bien, pero la verdad es que yo no encontré un problema ideológico en la OA, encontré gente desmotivada, nunca se sabe qué es peor, ¿no? Pero era gente que no tenía, a ver, personas profesionales que tenían vergüenza de decir a dónde trabajaban. Y ayer estaba hablando con alguien que ya no está más, que se fue. Hubo mucha gente que decidió irse después de que perdiéramos las elecciones, tuvieron otras oportunidades y se fueron. Y una de las últimas personas que se fue ayer me dijo que convivió un tiempo con esta gestión y que se le hacía demasiado pesado, porque el contraste era muy grande, es muy grande. Entre las aspiraciones, nosotros estábamos en todos los eventos que te puedas imaginar. Armamos un plan de capacitación interna para el personal que hasta incluía clases de inglés, 3 niveles de clases de inglés. O sea, de todo hicimos. Gente que terminó su maestría, Solano fue, ¿no? estudiantes que terminaron sus carreras. ¿Qué? Solano fue por ahí. No. hicimos de todo, de todo. Entonces, bueno, lo estoy escribiendo. Ya por ahí lo van a valorar ustedes. Yo me lo llevo como una experiencia magnífica. Creo que la gente terminó muy motivada, que terminó orgullosa de decir en qué oficina trabajaba. Y eso a mí ya me parecía muy reconfortante. O sea, no tener adentro, podía tener diferencias con alguna persona, con algún empleado, pero más de estilo que de fondo. Todo el mundo que terminó conmigo, que eran más o menos unas 110, 115 personas, que venían de antes, muchos de ellos, terminaron súper contentos con lo que pasó en los 4 años, con los juicios, con las condenas, con las investigaciones, con las reglas, con las nuevas leyes que sacamos, con los nuevos decretos, por estar en el mundo, porque ellos decían, yo no podían creer, porque a mí me invitaban a ir a hablar a todos lados y no se puede, y entonces empezaba a repartir invitaciones. Y por ahí un abogado de la OA terminó haciendo un curso en Estados Unidos de 3 semanas con gente del FBI para aprender a investigar como investigan los americanos. Entonces, bueno, yo me abrí un mundo para mí, pero lo abrí también para toda la oficina. Y creo que eso fue una experiencia verdaderamente, yo que soy politóloga y me interesa trabajar en los cambios institucionales también desde adentro, para mí fue una gran experiencia. Gran liderazgo, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente turno es para Jaime Korenblum. Le pedimos a Jaime si se puede habilitar de su propio micrófono, por favor. Acá estoy. Bien, le pedimos brevedad obviamente a Jaime y si no lo toma mal, Laura también, así podemos darle un ida y vuelta más rápido. Listo. Okay. Gracias, saludo a Laura, saludo a Fernando. Lo que le iba a preguntar a Laura la contestó ella porque le iba a preguntar sobre este pedido al presidente de la oficina, entonces ya lo explicó ella. Mi pregunta es, ¿qué estás haciendo en política y cuál es tu proyección y qué es lo que querés hacer y a dónde querés llegar? Por ahora quiero llegar a mañana. algo no, más, la verdad es que un poquito más. Lo que estoy haciendo en este momento es, de verdad, es escribir, es leer mucho. Se acabo de oficializar una beca que gané, que voy a tener que hacer a distancia, pensaba viajar, pero bueno,
el mundo se ha dado vuelta y entonces ahora todo es en Zoom, así que parte de mi, digamos, de mi beca implica tomar varios cursos con profesores del extranjero y además escribir mi libro, que es el que ustedes van a conocer el año que viene. Con lo cual estoy en eso, ayudando a todo aquel que me tenga ganas de que lo ayude, y estoy preparando mi web, así que me va a encantar que todos se suscriban cuando esté online. Creo que sacamos la primera parte de la web el día de la primavera. Va a ser lauraalonso.com.ar, así que anótenselo para cuando esté en el aire, en el ciberespacio, empiecen a recibir semanalmente algunas ideas que voy a estar escribiendo. Y ahí voy a escribir de todo, les aviso, no solo de temas políticos, voy a escribir de arte, de cultura, de literatura, de películas, para que conozcan el lado B de Laura Alonso, porque no me dedico solo a la política. Muy interesante, Laura. Muchas gracias. Muy bien. Y no sé qué quiero hacer en el futuro, pero por ahora quiero ser una ciudadana activa que me parece que es muy necesaria. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente turno es para Luis Pachiello. Por favor, a Luis le pedimos si se habilita su micrófono. ¿Está Luis por ahí? Hola, sí, hola, acá estoy. En realidad, no sé qué pasó. En realidad es para los dos la pregunta, tanto para Laura como para Fernando. Si no están, o sea, yo particularmente teniendo en cuenta los antecedentes que tiene esta gente, lo que hicieron en Santa Cruz, lo que hacen en Formosa, yo soy de Formosa, y yo sé que por ahí la forma de pelear contra ellos es con mayor democracia, pero te van cerrando todos los caminos. ¿Ustedes creen que si esta gente llega a cumplir su mandato, o sea, los 4 años, volveremos a tener elecciones libres? O sea, ¿van a permitir eso? Yo cada día estoy más asustado porque para mí es como que nos cierran las puertas y está bien, las marchas, pero me parece que no es suficiente. O sea, tampoco quiero hacer una apología de la violencia ni que hagamos algo como ellos harían, porque yo estoy seguro que si fuera Macri presidente, esto ya hubiera explotado en 10.000 pedazos, porque ellos sí tienen la fuerza para organizar esa fuerza de choque que la oposición no la tiene, y si la tiene no lo haría. Así que en realidad esa es la pregunta. ¿Ustedes creen que esto no puede empeorar teniendo en cuenta lo que hicieron en Santa Cruz y en Formosa? Gracias. Bueno, yo soy una demócrata convencida y me parece que todo lo que venía diciendo ahora y vengo escribiendo depende mucho, por eso dije, ¿cuál es tu rol? Hoy es ser una ciudadana activa. Es defender la democracia, defender la Constitución, fiscalizar, buscar el voto, traer nuevas ideas, y yo estoy convencida de que esta elección, la que viene, se gana. Y se gana trabajando como actores cívicos, políticos, que somos todos nosotros. Yo lamento terriblemente lo que pasa en Formosa. Te cuento, Luis, que cuando fui legisladora pedí la intervención federal de Formosa y la legislatura me declaró persona no grata y me tuvieron durante un mes difamándome en los periódicos de Formosa, que me imagino son todos de Infran, o por lo menos dependen todos de Infran. Es muy difícil la situación en muchas provincias, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir construyendo república. Si uno baja los brazos, perdemos y nos resignamos. Y yo creo mucho, y esto está totalmente probado, en las movilizaciones cívicas no violentas, pacíficas. Esto genera cambios duraderos y profundos. Hoy lo estamos viendo y ya lo venimos viendo, acá en la Argentina hace por lo menos 10 u 11 años. Esto no significa que tenemos que ceder, no hay que ceder, hay que competir, hay que estar. No nos puede pasar lo que pasó en Venezuela, cuando la oposición de Venezuela dijo, ay, yo me voy porque no sé qué, le tomaron el Congreso, les tomaron todo. Entonces hay que estar, aunque sean 10 Fernandos, tiene que haber 10 Fernandos en el Congreso. Yo creo que hay un montón
y podemos ser mayoría el año que viene en la Cámara de Diputados. Y esto me parece que es muy importante. Y además vuelvo al asunto económico. Yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en tener una Argentina productiva, una Argentina diversificada en términos económicos, donde cada uno de nosotros nos ganemos la vida por lo que podemos producir. Yo puedo producir conocimiento o educación, por ejemplo, otros pueden producir vacas y soja, otros pueden producir siderurgia. Tenemos que apostar a eso, a que ninguna pyme baje la persiana, que aguanten todo lo que puedan aguantar, ayudarlos, enfrentar todos los impuestazos que vengan y por venir, y pedir y seguir, digamos, pidiendo a aquellos argentinos que se nos fueron con su voto que vuelvan, porque es por la supervivencia y el desarrollo futuro, es por el futuro. Sí, yo quería tomar también la pregunta, fue dirigido a los dos. Yo creo que uno de los motivos por los cuales el peronismo ha logrado sobrevivir es que en los dos momentos en que sus gobiernos estaban en una situación de crisis, fueron derrocados, y derrocados por dictaduras y de mala manera, con violencia, rompiendo la democracia, con proscripciones aún tan malas o peores, o represión aún peor de la que aplicó el peronismo, lo que les permitió darse una ducha de inocencia en el 55 y el 76, estoy hablando, dejar un gobierno que estaba fracasando a los ojos de los ciudadanos, y en vez de ir a una elección donde fueran borrados del mapa democráticamente, o por lo menos reducidos en su pretensión de ser el único partido que representa a la patria y al pueblo, las dictaduras les hicieron un gran favor, y que es un error que no hay que repetir. Lo dije el otro día en el programa de Chiche, porque me apuró y le dije eso. Le dije, si hay, porque estábamos hablando de lo de Duhalde, y me preguntó Chiche, y le dije, mirá, si hay un golpe de Estado militar, no te quepa ninguna duda que voy a hacer lo mismo que hizo Cafiero. Me voy a poner al lado de Alberto a defender, no a Alberto, sino al presidente de la República, que lamentablemente es Alberto. Y ya está. Entonces, me parece que yo en esto esto me parece que hay que dejarlo muy claro, ¿no? Lo segundo que creo que hay que dejar en claro es que también hay un reclamo cierto de mayor firmeza que es apropiado, que es necesario y que pone el dedo en la llaga. Yo en esto soy, disculpen, peronista. Yo estoy con el general. El general dijo, dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Entonces, fuera de la ley, nada. Ni golpe de Estado, ni piedras a la policía, ni agitar para que se caiga el gobierno, ni nada. Ahora, dentro de la ley, todo. Yo no te voy a dejar pasar una, y voy a tratar de que todo quede bien en claro qué tipo de delincuente es el que hemos votado como presidente, qué tipo de, no sé si delincuente, canalla y violento sin duda, y delincuente la vicepresidenta sin duda. Y me parece, no me voy a callar la boca, ¿viste? Eso no es faltarle respeto a la investidura presidencial. Yo no hablo del presidente de la Nación, hablo de Alberto Fernández, que eligieron para presidente de la Nación. Entonces, me parece que es eso también, lo que tenemos que también nosotros aprender es a jugar dentro de la ley, pero dentro de la ley todo. Estamos jugando un partido de un deporte muy raro, donde nosotros jugamos al fútbol y ellos juegan al rugby, ¿no? Te hacen tackle, la agarran con la mano, salen corriendo para adelante con la pelota bajo el brazo, ¿no? Bueno, por lo menos nosotros que jugamos al fútbol, es decir, respetando la regla, pongamos pierna fuerte, ¿no? Dentro de la regla, pero si hay que trabar una pelota, trabemos con fuerza. Me parece que ese balance es el que nos cuesta encontrar y el que me gustaría que encontráramos como oposición en los próximos años. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente turno es para Hugo Marcelo González. Por favor, Hugo, si se habilita su micrófono. Sí, hola Fernando, Laura, buenas tardes, un gusto participar. Bueno. Un poco lo que iba a preguntar, lo que comentaba Fernando recién, dos cosas que me impactaron a mí como ciudadano, ¿sí? Esta semana fueron los dichos de Duhalde en un programa de televisión, como poniendo en alerta por un golpe de Estado, ¿sí? Una cosa rarísima, habiendo un gobierno peronista, que lo diga un peronista. Y segundo,
el entredicho de ayer de la vicepresidente en el Senado con Lustó. La verdad que fue como una bofetada, porque escuchar decir, si van a votar en contra, como diciendo, ahorremos tiempo, ¿para qué quieren hablar? La verdad que fue un impacto muy, muy grande una cachetada a la democracia. Lo interpreto así. No sé, quisiera la reflexión de ustedes dos. Les agradezco. Yo, sinceramente, después dijo que tenía un flash psicótico, o no sé, dijo algo así, Dualde. Lo repudio todo lo que dijo y me parece que es lo que tiene que hacer y lo que ha hecho la mayoría del arco político. Nosotros somos un espacio democrático que creemos en la democracia, en la Constitución, punto. Para mí no hay discusión. Y aparte, digamos, no hay discusión en términos de pensar un golpe de Estado, un golpe de estilo militar, porque las Fuerzas Armadas son democráticas. Todos los miembros de las Fuerzas Armadas son miembros democráticos, se hicieron, ascendieron durante la democracia. O sea, eso es ridículo. O sea, me parece que ahí se despistó Dualde. Me parece que no toma dimensión de lo importante que es su palabra como expresidente. Ese es otro punto también, ¿no? Ser expresidente y decir cualquier cosa, bueno, en fin, allá él. Se fue al pasto, si alguien puso ahí, efectivamente se fue al pasto. Creo que el problema que tiene Alberto Fernández, y yo lo escribí, les digo en serio, hace un par de semanas en Clarín, después de cosas se lo paso a Fernando para que lo comparta, es su enemigo está en su fórmula. O sea, ese es el problema. El problema es que él tiene una dependencia política, no es dueño de la tropa, no es dueño de las armas, no es dueño del gobierno. La propietaria del gobierno está en otro lugar. Y bueno, nada, me parece que ahí está el intríngulis. Nosotros, como dijo Fernando, y yo lo reafirmo, estamos para apoyar a cualquier presidente democráticamente electo en la Argentina. Aunque sea horrible como presidente, nosotros lo vamos a apoyar y lo vamos a limitar con la Constitución. Y vamos a competir en las elecciones y vamos a cuidar cada uno de los votos. Sí, yo al respecto de Dualde hay dos cosas. O realmente tuvo una especie de brote psicótico y está gaga. Eso me parece una explicación posible, pero no evita lo otro, ¿no? Porque yo creo que él fue a ese programa a decir eso, ¿no? No lo vi dudando, ni que de repente, tampoco cuando argumentó lo vi perder el sentido de la orientación. Argumentaba muy bien las razones por las cuales en Argentina había una trayectoria. O sea, no parecía un hombre perdido en el espacio-tiempo, parecía alguien que estaba argumentando. Entonces, ahí ojo con eso. Porque 14 veces. Perdón. Ojo con eso, porque todas las grandes dictaduras se instalaron sobre la base de agresiones a la democracia y regímenes de excepción, ¿no? Carl Schmitt, ¿no? El soberano es quien tiene la posibilidad de dictar el estado de excepción, decía Carl Schmitt, un jurista nazi de extraordinario nivel teórico, ¿no? Y eso fue así. Hitler era un canciller débil hasta que se incendió el Reichstag. Todo se sospecha fuertemente que fue él mismo. Sobre la emergencia de lo que había significado eso, pidió poderes especiales y ahí salió. Chávez era un dictablando, era un autoritario, pero no un dictador, hasta que hubo un golpe de Estado, que muchos dicen que organizó él mismo, y fue a la cárcel, salió de la cárcel, se acabó el Parlamento, se acabó la libertad de expresión, se acabó todo. Ojo que el plan de ellos no sea ese, ¿no? El de instalar alguna forma de... Perón en el 51 tuvo un intento de golpe de Estado de las Fuerzas Armadas que eran sus aliadas hasta muy poco. De hecho, él había sido elegido como el candidato de las Fuerzas Armadas y había sido vicepresidente de la dictadura militar anterior en el 51. Intento de golpe de Estado, estado de, no sé cómo se llamaba, no se llamaba estado de sitio, pero era algo así, que suprimía todas las garantías. Las elecciones de renovación, que fueron las del 52, de la Argentina, se celebraron bajo una especie de estado de sitio dictado por Perón,
Ojo que no sea ese el plan, ¿no? Crear una situación de inestabilidad institucional, porque fíjense que Dualde arranca diciendo no va a haber elecciones. Después viene con este argumento de golpe de Estado. No vaya a ser que haya algún plan o algún intento de llevar inestabilidad, no justamente en el sentido de permitirle al gobierno, no sé, declarar el estado de sitio, por ejemplo, y no tener todas las contradicciones, ¿no? Me parece que Dualde en realidad lo que hizo fue pantalla de proyección de lo que él le hizo a De la Rúa en el También. 2001. Entonces yo te diría que es un flashback que un flash psicótico. Quiere proyectar algo. Yo sinceramente no comparto esa visión. Yo no creo que la Argentina tenga posibilidades de un retroceso autoritario tan profundo. Sí hay riesgos de otro tipo de retroceso hacia la autocracia, ¿no? Que son un poco más modernos. Por eso vuelvo a la variable de la economía. Por eso a mí me parece importante, porque la economía, el ingreso propio, la empresa, la pyme, el comercio es lo que da autonomía, es lo que da libertad. La propiedad privada, el ser dueño de algo, eso lo sabemos muy bien las mujeres. Las mujeres sabemos perfectamente que cuando tenemos nuestros propios ingresos somos autónomos y somos libres de cualquier señor que nos quiera imponer su yugo, vamos a decirlo así. No voy a hacer un discurso feminista acá, pero la verdad es que lo ejercito desde el lugar de la mujer, ¿no? Cuando la mujer gana su propia plata, se maneja distinto en sus relaciones, en su relación de matrimonial o en su relación de pareja. Es muy distinto. Lo mismo pasa cuando sos un país de gente que es o empleada pública y subsidiada o son comerciantes, productores, personas que generan su propio ingreso. Y fíjense ustedes cómo es el voto en la Argentina. Lo repito porque tiene que ver con la base económica. O sea, el voto también tiene una relación muy fuerte con las posibilidades de acceso económico y de autonomía económica de las personas en las distintas provincias o en las ciudades. Entonces, por eso vuelvo a la cuestión de la economía. A mí me preocupa, por supuesto, el recorte de las libertades. Yo creo que hay un confinamiento obligatorio, o sea, hasta que no derogue ese decreto y no saque la palabra obligatorio y en todo caso diga preventivo, como fue en Uruguay, para mí sigue habiendo un confinamiento y eso genera un montón de restricciones de circulación, de producción, de trabajo, y eso es lo que finalmente va a terminar recortando libertades. Por eso vuelvo a la economía. Tenemos que empujar para activar la economía y empujar para activar la educación. Una vez por semana en la escuela, de a tercios, sea como sea, hay que recuperar esos dos pilares, que fue con lo primero que empecé, ¿no? Y la política exterior va a ser un desastre este gobierno, con el fondo va a cerrar, porque el gobierno tiene que cerrar, y el fondo tiene que cerrar porque no puede permitir que caiga la Argentina, porque no lo van a permitir, porque sería un problema más grave no solo para la Argentina, sino para la región. Me parece que, de nuevo, tenemos que pedir que en todo caso el aislamiento pase a ser preventivo, que se restablezcan las libertades económicas, porque además de las libertades políticas hay restricción en las libertades económicas. Y eso también me parece que es importante. Y estemos atentos a la cuestión de impuestos. Creo que estuvo rápida Carrió hoy, cuando salió rápidamente así con sus diatribas en defensa de la clase media, que a mí me encanta porque ella dice vamos todos al centro y a la moderación, y cuando ve que vienen por el bolsillo de la clase media, es la primera en salir, y me parece muy bien, y en eso la banco, a defender lo que corresponde. Así que nada, yo también creo que, a ver, como dice Fernando, algunas veces me gustaría que en nuestro espacio haya, ahora que dicen halcones y palomas, que haya más halcones y águilas, pero bueno, la política hay de todo. Y nosotros también somos un espacio muy diverso que tiene que sumar desde distintos lugares, pero siempre sumar republicanos, aquellos que creen en la iniciativa privada, aquellos que creen que el mercado es el que te salva y no el Estado. Parezco Milei. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que nos queda tiempo para una pregunta más. Y el siguiente anotado era Cristian Vera, que estaba por ahí. A Cristian, si se puede habilitar su propio micrófono. Y ya les pido disculpas a los que se anotaron y no pudieron preguntar, pero... Sí, estoy por acá. Gracias por darme la palabra. Un gusto, Fernando, Laura.
La pregunta que les quería hacer es la siguiente. ¿Cómo ven ustedes la salida a la cuarentena? No voy a decir la pandemia porque la salida de la pandemia lo va a determinar la OMS y por lo visto va a tardar más de un año. ¿Cómo ven ustedes la salida de la cuarentena y el impacto socioeconómico que puede llegar a traer en Argentina, una Argentina tan golpeada? No, dale Fernando. Dale vos. Mira, yo creo que hay que prender los motores, porque nos vamos a encontrar con una Argentina donde la mitad va a ser pobre. Y de esa mitad, una gran parte va a ser indigente. Entonces, como sea y de donde sea, cada uno de nosotros tiene que colaborar para prender la máquina del trabajo, de la iniciativa privada, de la economía formal, porque el riesgo que tenemos no solo vamos a tener la mitad de los argentinos económicamente activos en la pobreza y a los niños mucho más que la mitad, porque ya antes de la pandemia, 6 de cada 10 niños o 7 de cada 10 niños argentinos vivían en la pobreza. Imagínate lo que va a ser después. O después de la cuarentena o del confinamiento, pues esto ya no es más una cuarentena, es un confinamiento. Y hay que trabajar por la formalidad de la economía en un escenario catastrófico, pero hay que hacerlo. Hay que incluir a las mujeres en esa economía formal, porque las mujeres son motor de hogar. Las mujeres somos un motor. Yo lo escribí también hace un par de meses en Infobae sobre las mujeres como motor de la economía después del COVID. Esto es lo que se está hablando también en el mundo. Sin dejar afuera, por supuesto, ustedes los señores, que son nuestro complemento perfecto. Así que la idea es que estemos todos ahí. Vamos a tener seguramente nuestros ingresos más restringidos, como ya los tenemos ahora. Nuestro consumo va a ser más restringido. No tenemos que caer en esto que leí hoy o escuché, que vamos por el ahora 36 cuotas. O sea, le vamos a dejar a nuestros hijos el pago de la tarjeta. Es una cosa ridícula. Todos los argentinos estamos endeudados. Algunos más y algunos menos, muchos con imposibilidad de pagar esas deudas en el futuro cercano. Entonces, es una situación muy compleja y a mí, sinceramente les digo, me preocupa mucho la cerrazón del gobierno y yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando en presentar propuestas alternativas. O sea, a mí me parece que ya a la gran mayoría de los argentinos le quedó claro que el gobierno no puede, no quiere o no sabe y nosotros tenemos que aportar ideas, aportar propuestas, aunque se las terminen apropiando, aunque después digan, no, la buena ley del teletrabajo era nuestra, no me importa, si eso salva miles de puestos de trabajo y a miles de familias, es lo que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Bueno, yo tomo para hacer el cierre, porque ya estamos en horario, más o menos el compromiso es no pasar de la 1:30, y voy a hacer todas referencias bibliográficas, y ahí veo que está mostrando mi libro, el aviso de nuestro patrocinador. Justamente estaba mirando, te escuchaba vos, y me estaba acordando la importancia de la economía, ¿no? No sé si se ve, esta es la página 26, esto es lo que yo llamo la camiseta de Boca. Es el mapa electoral de la Argentina, donde se ve qué provincias votan por el peronismo sistemáticamente y cuáles han votado, tanto en el 2015 como en el 2019, a Mauricio Macri más que a los candidatos peronistas. Y es muy claro, ¿no? Es un país dividido en donde la parte razonable, productiva, avanzada, está en el centro y después tenés los marquesados feudales del norte, los califatos petroleros del sur y los varones perucas del tercer cordón. Así que esa es un poquito la estructura. Nada. Primero, mensajes de nuestro patrocinador, como decía Bugs Bunny. El libro ya está en las librerías, creo que ya llegó a todo el país, así que cuando quieran, me comprometo a hacer lo posible para los que lo tengan, encontrarle cuando todo esto pase de la pandemia y de la cuarentena la manera de firmárselo. Siguiendo con el medioevo peronista, acuérdense que los jueves a las 9 está en el programa, pero lo pueden ver también en el canal Reunidos, que es el canal YouTube de Juntos por el Cambio, que maneja Waldo. Está el medioevo peronista, salió el programa 4,
está bueno, tiene justamente a los que les interesaba el tema de la pandemia y de la cuarentena, hay un informe de Gustavo Noriega basado en las estadísticas que es muy, muy bueno, y tenemos nuestro campeón medieval de la semana, que es Sir Eduardo Dualdis, que es el mejor militante de la cofradía de los bomberos incendiarios. Así que lo pueden ver en el canal de YouTube. ¿Qué más decirles? Esto, cuando Laura hablaba del tema Trump, este libro es muy interesante, te lo recomiendo, Cómo mueren las democracias, es un análisis de los muchos ataques hechos por Trump al sistema institucional. Yo creo que entre las 150 personas que dieron vuelta por acá, algunos admiran a Trump, yo les recomiendo que le den un vistazo al libro para ver cómo el populismo se parece en todos lados y cómo hay un sistemático ataque a la prensa, a la justicia, a los organismos de control. Que uno lee las cosas que ha hecho Trump desde el punto de vista institucional y parece, es el guión de los Kirchner, ¿no? Y es el guión que tiene el populismo en todo el mundo. Y lo último, el otro libro importante de hoy es el reglamento de la Cámara de Diputados que estoy estudiando, porque la mala noticia de hoy es que hoy tuve una muy buena y una muy mala. La muy buena es que en una semana el libro llegó ya este bestseller en Cúspide, lo que implica mucho, ¿no? Es una cadena que está en todo el país. Y la mala es que Massa parece no tener el librito. Si ustedes lo ven por ahí, háganle llegar uno, porque este reglamento establece que las sesiones tienen que ser presenciales. Y que la única forma de que no sean presenciales, y yo concuerdo con Laura, yo no lo he hecho público porque por una cuestión de discusión interna, cuando estás en minoría dentro de tu bloque, tenés que aceptar lo que establece la mayoría, pero yo nunca me pareció razonable lo de las sesiones virtuales y siempre dije que iba a ser como el juego de la rana dentro de la olla, que sube la temperatura y de repente está servido. Bueno, ese momento en que nos terminan de cocinar ha llegado. Massa ha citado a una sesión el martes, el protocolo de las sesiones virtuales está caído. Teóricamente, si citan sesiones el martes, tienen que ser sesiones presenciales. Está claro que ellos van a intentar hacerlo virtual, y eso implica simplemente que este librito lo podemos tirar a la basura, porque entonces vos juntás el quórum y juntás los votos y podés hacer cualquier cosa, y la minoría no tiene forma de defenderse. Eso es lo que está en juego. Es un golpe de Estado parlamentario. No, el término no es mío, estuvimos charlando recién en un Zoom que tenemos con otros diputados, y lo dijo Waldo, y es así. Es un golpe de Estado institucional, parlamentario, que busca, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos meten dos leyes. Una, emergencia turística, que viene del Senado, y otra, aumento de las multas a los que infringen la ley de pesca. Dos leyes muy buenas. Si Massa tuviera y el oficialismo tuvieran intención de aprobarla, lo único que tienen que hacer es llamar a la Comisión de Labor. La Comisión de Labor, por unanimidad, puede perfectamente habilitar una sesión en que se traten esos temas. ¿Por qué? Porque hubo una resolución con 3/4, que es apartamiento de reglamento a nivel de comisión, en el cual se habilitó las sesiones virtuales para temas relacionados con la economía y con la cuarentena y la pandemia. Pero para eso tiene que haber unanimidad en la sesión de labor donde están representados todos los bloques. Si no, no se puede. Sin tener unanimidad, obviamente, sin contar con nosotros, y en vez de llamar a labor y pedirnos esto, mandan la sesión. ¿Qué es lo que está buscando Massa? Y habilitar un mecanismo que haga que las sesiones virtuales se puedan citar sin consenso en la Comisión de Labor, es decir, sacarnos de la cancha, citar, hoy aprobamos la emergencia turística y las multas a la pesca, mañana entra la ley de máximo, la reforma de la justicia, todo entra por ahí. Lo que están tratando es de tirar abajo la puerta que impide que ellos puedan tratar en una sesión virtual la reforma de la justicia y las leyes que quieren. Y nosotros estamos decididos a resistir, los jefes de cada bloque fueron contundentes en este sentido y vamos a hacer todo lo posible. Pero lo cierto es que se viene un escenario de conflicto de poderes enorme, porque si el martes nosotros no estamos de acuerdo,
pero ellos sesionan igual, virtualmente, y juntan el quórum y sancionan la ley, nosotros lo vamos a judicializar. Y entonces vamos a entrar en un conflicto entre la justicia y el Parlamento y vamos a tener leyes sancionadas así, con una alta duda de que puedan ser legales. Un desastre institucional y me parece que huele muy mal, porque entre lo de Duhalde y todo esto, me parece que los muchachos están decididos a romper todo, ¿no? Sí, Laura, querías decir algo. Sí, que a mí me parece que tienen que traer a los diputados y sentarse en las bancas. Pero eso no soluciona nada, porque el problema es otro. Nosotros bueno, hacemos un esfuerzo. Ya, yo te entendí. Está bien, es probable que tampoco puedas... No, ellos tienen la mayoría. Ellos tienen la mayoría, tienen el quórum. Nosotros vamos, nos sentamos ahí y ellos te la sacan y lo sacan igual. Lo que nosotros queremos es que no es tanto que nosotros estemos presencialmente. Lo que queremos es que la sesión no sea virtual y que quien no está ahí no pueda sesionar. Aunque nosotros nos sentemos, si ellos manejan todo y pueden actuar virtualmente, eso no cambia nada. Ese es el problema tremendo en el que estamos, que es difícil de explicar, ¿viste? Es muy difícil de explicar. Porque... Por eso hay que pedir que le saque la palabra obligatorio al aislamiento en el DNU. Porque mientras vos tengas esa palabra en el DNU, tenés la pirámide de Kelsen. Entonces, con eso ahí arriba, hacen cualquier estropicio. Yo entiendo perfectamente, pero también vos sabés, Fernando, que la judicialización de la tarea parlamentaria siempre fracasó. Sí, sí. Cada vez que se trabó una contienda judicial por algún problema reglamentario en alguna de las cámaras, y esto nos pasó en la etapa anterior, me pasó a mí y ahora, bueno, les pasa a ustedes, la justicia dice, ese es un problema, no es justiciable, ese es un problema político y lo tienen que resolver dentro del Congreso. Entonces, bueno, hay que o hacer ruido o pensar creativamente cómo se sale de ahí. Desde luego. La parte de judicialización es solamente una de las partes, nosotros vamos a hacer todo el escándalo, no el escándalo, vamos a tratar de poner este escándalo, que es un golpe institucional sobre el tapete y discutirlo, pero se vienen tiempos difíciles, eso es un poquito lo que... Sí, pero yo te digo en eso, como lo dije al principio, yo siempre pensé que era una trampa, y la verdad es que puedo empatizar con vos cuando uno es minoría en su bloque y anticipa lo que se viene, es complicado. Es complicado porque nosotros hemos convivido y conocemos perfectamente las mañas de este animal político que tenemos enfrente, y pareciera que hay algunos compañeros nuestros que todavía creen, como diría Carrillo, ¿cómo le vas a creer al PJ? ¿Viste el meme ese que ponen? Es genial. Yo lo pongo cada tanto porque es verdad, o sea, no le puedes creer, no puedes creer que un contrato firmado hoy va a ser respetado mañana, porque rompen todos los contratos. Bueno, listo, gracias Laura, de corazón, fue muy interesante, gracias a todos, nada, los esperamos en el próximo café, y nada, les mando un abrazo a todos y nos vemos. Gracias a todos. Berta.